Bienvenidos a esta semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme cada semana. El día de hoy es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras, a través de este canal y poder compartir un poquito más de algunas secciones del libro que estamos leyendo. El objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas, como siempre lo digo, para que puedan enseñar ese conocimiento aprendido a los demás y puedan edificarse también. La idea es edificarnos todos, aprender un poquito aquí, un poquito allá y juntos edificarnos para poder venir a Cristo, que ese es el objetivo. Si tú, mi amigo o mi amiga, mi hermano, mi hermana, eres maestro, eres líder, eres, qué sé yo, un obispo, un presidente, una presidenta, lo que sea, de cualquier llamamiento, eres el maestro de las abejitas o eres el maestro o la maestra, perdón, la maestra de las abejitas, antes se llamaban así, ahora han cambiado los nombres, de la Escuela Dominical de los Hombres y Mujeres Jóvenes o de los adultos. Y estas clases te ayudan que eso sirva, mi amigo, para que tú puedas compartir eso y obviamente transmitirlo y te pueda dar fuerza de poder compartir el Evangelio a los demás y puedas edificar a esos alumnos o esos hermanos que te han dado o te han asignado para poder enseñar y obviamente puedas, ojo, no solamente es que al final te digan que eres un buen maestro, felicidades, usted es el mejor maestro. No, mi amigo, el objetivo es que esa persona venga a Cristo. Si hemos logrado eso, la clase, en una clase, si una persona ha venido a Cristo a través de la clase, obviamente que el objetivo se cumplió. Pero no es para el objetivo de poder recibir lauros, oh, el gran maestro del YouTube que yo tengo, el hermano Mar. Eso no es el objetivo. El objetivo es mi conversión, que la persona se convierta más a Cristo. Y obviamente que en algún día, en algún momento, ojalá que no, pero de repente Él me dé la mano a mí también, que cuando mi fe decaiga, cuando mi fe se desvanezca un poco, yo necesite ayuda, porque para eso estamos. ¿Ok? Así que bienvenidos, empecemos la clase, empezamos esta semana. Como saben, estamos estudiando Doctrina y Convenios, el cuarto canon de las Escrituras, para nosotros el cuarto año que estamos leyendo esto o estamos aprendiendo estas escrituras. Nos corresponde lo que es la semana del 24 de marzo al 30 de marzo. Estamos terminando ya el 30 de marzo. Como saben, para los primeros que se unen, porque cada semana se unen nuevos, y a las cuales les doy una cordial bienvenida. Estamos estudiando el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estábamos ya en el episodio 13, que quiere decir pues 13 semanas se han venido enseñando. Si te confundes, no sabes encontrar el vídeo, lo puedes encontrar de esa manera. Nos corresponde lo que es Doctrina y Convenios esta semana del 27 al 28 de marzo. Perdón, del 20, sección 27 y sección 28, perdón. Dos secciones las cuales vamos a ir disfrutando. El título de la clase para esta semana, para la última semana, es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Eso está basado en Doctrina y Convenios, sección 28, versículo 13, que dice, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia, por la oración de fe. Fin del versículo. Esta es una estatua, lo que vemos ahí en la imagen, es una estatua del profeta José Smith, que está en algunos lugares que tienen, hay muchas estatuas que están en algunos lugares de la iglesia, ¿verdad? Este título de la clase, que es preciso que todas las cosas se hagan con orden, es muy conocido en la iglesia, que ya que somos muy ordenados, la iglesia siempre se menciona, los líderes lo dicen y también nosotros ya obviamente lo repetimos, que nuestra iglesia es ordenada. Y déjenme decirles que sí, es muy ordenada. Es muy ordenada. Le dice a alguien que ha estado en otras congregaciones, ya lo he mencionado antes, y he conocido algunas formas como se gobiernan esas iglesias y obviamente que nuestra iglesia es muy ordenada. Siempre se menciona eso, que la iglesia es una iglesia de orden y que nosotros somos los desordenados también. Ojalá que también podamos imitar ese orden para que podamos ser mejores. No olvidemos que la iglesia
que estoy hablando de estos tiempos, porque es el origen de la Iglesia Doctrina y Convenios, no olvidemos que la Iglesia es nueva, recién ha sido restaurada. Es verdad que fue fundada por Jesucristo cuando estuvo en la tierra, pero ahora la restauración ya era por los hombres. Estamos hablando de 1830 con una iglesia nueva y miembros que tienen que ir pues poco a poco aprendiendo porque se unen de diferentes congregaciones, diferentes obviamente culturas, diferentes edades y diferentes profesiones. Entonces todo eso ellos tienen que ir aprendiendo. Ellos tienen que ir aprendiendo que la revelación todavía era un concepto. Ellos se van dando cuenta que la revelación era un concepto nuevo para estos santos a medida pues que la iglesia se va restaurando y que iba y seguía restaurando. Los primeros miembros de la iglesia sabían que el profeta José Smith podía recibir revelación para la iglesia. Eso ya lo tenían claro, ya lo habían experimentado. Pero, otras personas también podían recibir revelación. Eso ellos no lo sabían. ¿Y por qué viene esta pregunta? Porque Hiram Page, o en español, como se diría, Hiram Page, pague sería porque es G, Page, o Hiram Page en inglés, uno de los 8 testigos de las planchas de oro, creyó que había recibido revelaciones para la iglesia a través de una piedrita. Ya lo vamos a ver más adelante en la clase. Muchos santos fieles de esa época creyeron que esas revelaciones provenían de Dios. En respuesta, el Señor enseñó que en su iglesia es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Si no hay orden, caos, confusión. Es por eso el título de la clase es preciso que todas las cosas se hagan con orden. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos, mis amigos. Gracias por dar sus comentarios de diferentes lugares. Gracias por ello. Siempre los leo, que les ayudan en sus clases. Y qué bueno, me alegra que les puedan ayudar en sus clases. Un consejo para aquellos maestros o maestras que recién les han llamado o ya son maestros. El maestro tiene que saber siempre un poquito más que el alumno. Consejo, anótalo. El maestro siempre tiene que saber un poquito más que el alumno. Siempre hay que saberlo. Hermano, pero yo no sé mucho y tengo que enseñar a gente que sabe mucho. No he dicho que tienes que saber todo el evangelio, mi amigo. Lo que quiero decir es lo siguiente. El maestro de una clase tiene que saber un poquito más que el alumno, o igual, no menos. Es decir, mañana me dicen para que yo dicte una clase acerca de el sacerdocio, tengo que empaparme del sacerdocio y en esa clase yo voy a saber más que todos. Ese es el objetivo. Y si alguien por ahí sabe, pues que lo sepa, qué bueno. Pero yo tengo que estar a mi nivel, él tiene que estar a mi nivel. ¿Por qué? Porque siempre van a haber preguntas, entonces hay que tener cuidado. Hermano, pero yo no conozco nada del Evangelio. Bueno, la clase que te toque, empápate de la clase. No te preocupes de las demás clases. Vamos clase por clase. ¿Ok? Clase por clase. Hermano, pero hay hermanos que saben. Sí, hay hermanos que saben. Pero esos hermanos no saben que tú no sabes. Es otro consejo. Entonces, empápate de la clase y esos hermanos que saben, se van a dar cuenta que tú sí sabes. Por lo tanto, van a compartir juntos. Ese es el objetivo. Por eso hay que prepararnos en la clase y hay que llenarnos de información. Ese es el objetivo porque en esta clase hay mucha historia, como en la anterior también. De repente fue pesada la clase pasada. Algunos me dicen, hermano, es mucha historia. Y eso que falta muchísima más historia. Pero no puedo hacerlo tanto. Es por eso que a veces de repente resulta medio cansado, medio tedioso. Hermano, usted habla y habla. Sí, pero es historia que hay que conocerla. A la gente le gusta. Escúchala nada más, mi amigo, aunque sea una sola vez, y de tal manera que eso poco a poco va a llenar tu historia de la iglesia, de los hombres fieles, y va a aumentar, porque son historias de fe. Eso te va a aumentar en tu conocimiento. Y es mejor que uno lo haya escuchado y algo se haya quedado que no escucharlo. Así que escucha la historia, eso te va a ayudar a entender estas secciones y vas a poder amar la historia de la iglesia y vas a poder amar tu iglesia. Y vas a poder amar la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, de la cual vas a poder dar fe y dar testimonio que es verdadera. ¿Ok? Así que te animo, espero que a estas alturas
también ya estemos al día, obvio, ojalá, espero eso. Y si no lo están, pues se viene Semana Santa para muchos países, para Estados Unidos casi no, que viene a ser el Easter. No se celebra mucho eso, con los feriados me refiero, pero en América Latina sí, así que ponte al día a meditar, a recapacitar y a pensar, porque también se viene la conferencia general en la cual pues vamos a disfrutar los mensajes. Así que bienvenido y a disfrutar la clase. Como les dije, esta semana veremos lo que es la sección 27-28, que es poquito, ¿no? Casi dos páginas y media más o menos, de la cual vamos a hablar. Veamos un poco de la historia entonces, empezando la historia. Antes de empezar, la sección 27, la cual vamos a empezar, tiene como título Al tomar la Santa Cena. Ese es el título de esta sección. Eso le ponen el título a la iglesia, muchos eruditos, estudiosos, líderes le ponen los títulos. ¿Por qué? Porque se presta cada sección, por eso digo que no se llama capítulos, se llama secciones, porque cada sección habla de ciertos temas, ¿ok? Entonces aquí habla más que todo de la Santa Cena. ¿Y por qué habla de eso? Vamos a ver la historia. A principios del mes de agosto, estoy hablando del año 1830, ya pasó un poco la conferencia, más o menos en el mes de agosto, Newell Knight, de la familia Knight, y su esposa, dijo el profeta, nos visitaron en mi casa en Harmony, Pensilvania. Y como ni su esposa, de Newell Knight, ni la mía, que es Emma Smith, habían sido confirmadas, se propuso, porque ya fueron bautizadas, pero se acuerdan que la chusma llegó, les rompió, no los dejaron, huyeron. Bueno, se propusieron que las confirmáramos, pues, ¿no? Que ellas se confirmen y que compartiéramos juntos el sacramento de la Santa Cena, antes de que Newell Knight y su esposa, pues, se retiraran o se fueran. Entonces ellos obviamente que querían confirmarlos y querían participar de la Santa Cena. Para prepararme para esto, dice el profeta José, me dispuse a conseguir un poco de vino para la ocasión, pero solo había recorrido una corta distancia cuando fui recibido por un mensajero celestial. Y recibí la siguiente revelación, cuyos primeros 4 versículos fueron escritos en este momento. El resto de los versículos de la sección 27 se escribieron al mes siguiente, en el mes de septiembre. Esto está escrito, hermano, y usted lo está leyendo, nos está contando. No, esto está escrito en la historia de la iglesia, en los tomos de la historia de la iglesia, está en inglés, en el tomo 1, en el versículo 106. ¿Ok? Si lo quieren buscar, porque a veces me piden de dónde, pues eso contó el mismo profeta José Smith. Ahora, la sección 27 es una de las revelaciones que José no sabía que necesitaba, ni se imaginaba que eso debería haber. Hay que entender que todas las secciones, la mayoría, son pedidos, son oraciones que el profeta hacía a Dios para que se dé la revelación, o sea, se dé la respuesta para las diferentes ocasiones que él oraba. Es decir, vino Oliver Cowdery, vino Martin Harris, vino Newell Knight, vino Emma Smith, etcétera, y todas las personas y le decían, presidente o hermano José, queremos saber, o presidente José, queremos saber qué opina, qué desea el Señor de mí, qué desea de mí. Entonces, haz tu oración, le pides y el Señor determinará, y el profeta lo hacía. Pero en este caso no se pidió nada. Dice que el profeta, obviamente, iban a celebrar la Santa Cena, por lo tanto se requería vino para representar pues el agua que se bebe, entonces se fue, pero se le apareció un ángel. Entonces, obviamente que el profeta ni se le ocurría que él necesitaba instrucción con respecto a eso. Él se fue a conseguir vino para que él y Emma pudieran tomar la Santa Cena con Newell Knight y su esposa. Su esposa de Newell Knight se llamaba Sally, por si acaso, si hay gente que le gusta pues saber hasta los nombres, ¿verdad? Les doy ahí algunos datos. Y su esposa, quienes estaban de visita, para que Sally y Emma pues puedan ser confirmadas. En esa búsqueda, ¿qué sucedió? Un ángel se le apareció a José y le dio esta revelación. José recibió los primeros 4 versículos nada más. Tanto José como Newell Knight dijeron que el resto de los versículos, toma nota, del 5, siguientes versículos, del 5 al 18, se revelaron en el mes de septiembre. Ahora, cuando uno lee esta sección, la sección 27, pareciese que se tratara de la palabra de sabiduría, esta sección, pero no es así.
Se trata de la Santa Cena. La sección 27 penetra hasta el fondo, hasta el corazón, pues, de la Santa Cena. Este es el punto principal, no lo olvidemos. La Santa Cena. El ángel le mandó a José que no comprara vino ni bebidas destiladas. Bebidas destiladas quiere decir pues cualquier tipo de alcohol de personas en la que no pudiera confiar el profeta José. Porque, ya lo he mencionado, hay que entender que en esa época ya José Smith ya varias veces se había librado de la muerte, de los golpes, del maltrato. ¿Eh? Entonces, imagínate ir a comprar al enemigo, comprar una bebida alcohólica que era mal hecha, que no era de una empresa pues en esos tiempos que solamente eran artesanales todas las bebidas, obviamente pues cualquier momento lo mataban al profeta. Entonces el ángel se le aparece y le dice, hey, un momentito ahí, ¿ok? Más bien tienen que hacer ustedes su propio vino sacramental. ¿Por qué? Porque no puedes confiar en los demás. Como resultado de la sección 27 que vamos a ver, el presidente Brigham Young más adelante dijo, utilizamos el agua como si fuera vino, porque se nos manda no beber vino para este propósito sagrado a menos que sea hecho por nuestras propias manos. Esta sección también hace hincapié en las llaves del sacerdocio, por si acaso. También, hasta ahí fin de la cita del presidente Brigham Young, así que por eso tomamos agua en lugar de vino. Hermano, ¿que podemos tomar vino? Sí, pues si tomas un vino recién hecho, hay que entender que las uvas se machacan o se chancan o se trituran un poco, pues sí sale un vino natural que viene a ser un jugo de uva. ¿Se puede? Por supuesto que sí, ya lo he mencionado que podemos tomar o ingerir al participar de la Santa Cena. Sin embargo, eso es mucho más complicado hacerlo que mejor tomar agua. O sea, ¿por qué nos complicaríamos la vida? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo, verdad? Es mejor tomar agua y de esa manera incluso un niño lo puede beber, una persona adulta y todos los demás, ¿ok? Y es más fácil de poder acceder. Esta sección también, esta revelación identifica, por si acaso, al arcángel Miguel. ¿Quién es Miguel? Pues nada más y nada menos que Adán. Y Adán, como el anciano de días, que tiene otro nombre, al que se hace referencia en el libro de Daniel, por si acaso, ¿eh? Ahí se habla del anciano de días, viene a ser Adán y viene a ser el arcángel Miguel. Esos nombres o títulos tiene Adán. Newell Knight recordó cómo él, Sally Yemas y José Smith obedecieron esta revelación. Ellos prepararon un poco de vino y celebraron la reunión. Es decir, se dio media vuelta a José y contó a Newell Knight y su familia que tenían que preparar el vino, prepararon pues y de esa manera celebraron la reunión. Es decir, José Smith no llegó a comprar vino. Participamos de la Santa Cena, dijo Newell Knight, después de lo cual confirmamos a las dos hermanas en la iglesia y pasamos la velada de una manera gloriosa. Tomar nota. Esto es espectacular, mi amigo, mi hermano. Esto ha pasado hace 195 años. Es decir, recientemente los ángeles se comunican con el hombre. José Smith así recibía las revelaciones. Es decir, la revelación fluía y desde esa fecha no ha parado, mi amigo. El cielo se comunica con sus profetas. Hermoso, ¿verdad? ¿Tú crees eso? Esa es la pregunta. ¿Crees que el profeta sigue recibiendo revelaciones como en ese tiempo? ¿Crees tú que el Señor sigue comunicándose con sus profetas? ¿Sigue habiendo revelación en estos tiempos? ¿O todavía? ¿Mm? ¿O crees tú que no, ya no es posible? ¿Crees tú que en estos tiempos todavía el pueblo necesite revelaciones? Esa es la pregunta. Y creo que la respuesta es obviamente que sí, ¿verdad? Obviamente que sí necesitamos y que para buen consuelo de su pueblo el Señor sigue revelando. Bueno, se había establecido el participar de la Santa Cena, esto era en memoria del cuerpo y la sangre de Cristo, y el vino representaba la sangre. En ese tiempo abundaba pues el vino y era muy comercial. ¿Ah? ¿Sería correcto entonces? Las escrituras como la Biblia mencionan que participan con el vino. Entonces, ¿por qué no seguir con la misma tradición, como ya lo mencioné? Cuando participamos de la Santa Cena, mi amigo, el pan representa el cuerpo
¿Y por qué no tomar vino que representa la sangre? Bueno, el versículo 2 dice que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo haces con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Eso es lo que dice el versículo 2. Si es así, entonces vamos entendiendo que el pan y el agua solamente cumplen el papel de símbolos. Sí, mi hermano, solamente son simbolismos. Si no hay pan, puede ser galletas, puede ser un queque, puede ser un panqueque, etcétera. Si no hay agua, puede ser gaseosa, puede ser un jugo, etcétera. Hace años, creo que ya lo he contado también, en una capilla no pudieron traer agua porque en muchos lugares el agua tiene que ser purificada y como no había, trajeron gaseosa Sprite todavía. Hago publicidad a la gaseosa porque era blanca, pues, ¿no? El pan y el agua son elementos más sencillos para poder conseguirlos, por eso es que se opta por usarlos y también los más baratos, pues no, el pan, el agua, eso es más accesible en cualquier lugar encuentras. Lo que debemos saber es que no debemos perder el objetivo que es participar de la Santa Cena con la mira puesta en la gloria de Dios. Eso no debemos olvidarlo. ¿Okay? Como historia, pasaron varios años antes de que los santos abolieran totalmente el uso del vino en el sacramento. ¿Ah? Más o menos al final de la administración del presidente Brigham Young, el uso del agua para el sacramento era generalmente la práctica. Es decir, en el tiempo de José se seguía usando vino. ¿Ah? Muchos años se usaron vino. Sí, mi amigo. Esa era costumbre porque se conseguía la uva y obviamente pues lo hacían, ellos mismos hacían su producción de vino y de esa manera lo tomaba. Hay que recordar que todavía no se estaba dando o no se había dado lo que es la palabra de sabiduría, por lo tanto, de repente ese vino contenía alcohol, sí, pero no era un pecado porque no había la ley, pues, ¿no? En la cual entonces era una práctica. El mismo versículo 2 dice que debemos, eso es lo que dice el versículo 2, debemos recordar el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que tener en cuenta que la ingratitud es el más común de todos los pecados, también es uno de los más grandes. Jesucristo vino al mundo no para hacer la voluntad del hombre, sino para sufrir y morir, para traer a todos los hombres la resurrección y la vida eterna a aquellos que estaban dispuestos a creer y obedecer su evangelio. En recuerdo de este gran acto de amor infinito, participamos nosotros de la Santa Cena. Bueno, el ángel le dijo que no debían comprar el vino a extraños. En el versículo 3 le dice eso. Ya hemos visto cómo trataba la oposición a José Smith, ¿verdad? Y cómo ya empezaban a acusarlo y cómo atacaban a los recientes miembros también. ¿Te imaginas qué pasaría con el vino que comprarían sabiendo que necesitaban vino para tomar en sus reuniones dominicales? Por lo tanto, es mejor, le dicen, abstenerse de tomar vino comprado a los enemigos. Esta sección se dio en 1830 y solo para que lo sepas, toma nota, en febrero de 1833, José Smith recibió la revelación que ahora se conoce como la palabra de sabiduría. 3 años después, poco a poco el Señor entonces va preparando a su pueblo. ¿Qué dijo el profeta José Smith? Dijo lo siguiente, toma nota, lo voy a leer, porque esto ya no es mi palabra, esto es lo que dijo el profeta. En obediencia al mandamiento anterior, preparamos un poco de vino de nuestra propia cosecha y celebramos nuestra reunión, que consistió solo en 5, a saber, Newell Knight y su esposa, yo mismo y mi esposa y John Whitmer. Tomamos juntos el sacramento, después de lo cual confirmamos a estas 2 hermanas en la iglesia y pasamos la noche de manera gloriosa. El Espíritu del Señor fue derramado sobre nosotros, alabamos al Señor Dios y nos regocijamos enormemente. Eso dijo el presidente o el profeta José Smith, que está en la historia de la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? Bonita oportunidad. Ahora, también debemos recordar que el Salvador presentó la ordenanza de la Santa Cena a sus apóstoles. ¿Cuándo? En la última cena. Eso no lo debemos olvidar. Eso lo hemos visto en el Nuevo Testamento. En esa ocasión, Jesucristo profetizó sobre un tiempo en que volvería a la tierra y participaría nuevamente con sus discípulos de la Santa Cena. ¿Dónde dice eso, hermano? Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer.
Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Fin del versículo. El versículo 5 de esta sección que estamos leyendo dice, beberé del fruto de la vid con vosotros en la tierra. Es lo que se está marcando ahí. Esta frase es una promesa escatológica. Es decir, ¿qué significa, hermano, escatológico? Es decir, de los fin de los tiempos. Eso significa escatológica. ¿Qué quiere decir esta promesa de los últimos tiempos? Que apunta al momento futuro en la cual Cristo volverá a la tierra para reinar en gloria y compartir el sacramento con sus seguidores. Es decir, otra vez se restaurará lo que es la Santa Cena. Esta esperanza está directamente relacionada con la segunda venida y el establecimiento de su reino, pues en la tierra. El sacramento viene a ser un recordatorio del sacrificio de Cristo y también es una anticipación pues del banquete que compartiremos con Él cuando regrese Entonces, cada vez que nosotros participamos del sacramento dominical, no solo recordamos su sacrificio, sino que también anticipamos con gozo el momento en que Él estará físicamente presente entre nosotros. El mismo versículo 5 nos dice quiénes serán los invitados a esta reunión. El Señor mencionó específicamente algunas de las personas que asistirán a esta reunión. Moroni es mencionado primero, es decir, que se ha ganado un lugar. Se ha ganado un lugar. Es un mensajero divinamente designado que cumple un papel crucial en la restauración del Evangelio. Él trajo la plenitud del Evangelio a través de el Libro de Mormón. El Libro de Mormón contiene las doctrinas esenciales de salvación, el plan de redención, la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo. Obviamente que Moroni tiene que estar presente. ¿Quiénes más estarán? Bueno, menciona a Elías, Juan el Bautista, Elías el profeta, José, Jacob, Isaac, Abraham, Adán, Pedro, Santiago y Juan, y muchos más, dice el versículo 14. Es decir, esta es la gente VIP de la espiritualidad, la gente VIP de la espiritualidad. Hermano, ahí no mencionan mi nombre. No, mi amigo. Pero podemos, quizás, un poquito, quizás mirar de lejos. Hacemos un alto y nos salimos un poco de estos versículos. ¿Te estás dando cuenta que José Smith narra a todos los personajes como si nada? Bueno, la revelación narra a todos estos personajes como si nada. Es decir, hasta 1830 nadie hablaba de ellos, salvo lo que decía en la Biblia, pero ahora todos ellos empezaban a desfilar en este tiempo para poder compartir llaves de sus tiempos con el profeta José Smith. Esto, mi hermano, es espectacular. Es decir, todos estaban atentos y participantes a la restauración del Evangelio. Podemos ver y aprender que esta revelación a José Smith marca el comienzo de que los ángeles pueden ser mensajeros humanos o seres humanos en diferentes etapas de progreso eterno. José enseñaría más adelante que los ángeles podían ser personajes resucitados que tenían cuerpos de carne y hueso, como el mismo Moroni. Hasta ese momento era todo un acontecimiento y novedad, porque nadie lo sabía. Pregunta a otras religiones y verás que ellos no hablan de eso, porque obvio que no han tenido la visita de ángeles. Hacemos un paréntesis y te voy a hacer recordar. Y obviamente no te voy a decir todo, porque la idea es que te haga recordar y que ¡pum!, explote tu imaginación, tu espiritualidad, tu inteligencia y puedas responder muchas preguntas según lo que tú te plantees. Te dejo la pregunta.
José Smith va a la arboleda sagrada. ¿A qué? A orar. ¿Quién se le presenta? El Padre y el Hijo. Obviamente siempre se menciona a la persona de autoridad, en este caso, por eso mencionó al Padre y al Hijo, Jesucristo y el Padre. Muy bien, se le aparecen ellos. Después de un tiempo, ¿verdad? Después de un tiempo de haber visto al Padre y al Hijo, ¿quién crees que se le debe aparecer? Obviamente, cualquier profeta de la Biblia, si no conoces más. ¿O no? ¿Por qué no se le apareció Moisés? ¿Por qué no se le apareció Pedro? ¿Por qué no se le apareció Abraham? El mismo Adán. ¿Por qué? No, mi amigo. Se le aparece Moroni. ¿Tú te imaginas el momento que estuvo José Smith orando y pidiendo y se le apareció Moroni? ¿Qué le habrá dicho en inglés? ¿Qué le hubieras dicho tú si supieras inglés? Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Mm? Soy Moroni. Disculpa, yo no te conozco. No conozco toda la Biblia, pero Moroni no aparece tu nombre en la Biblia. Como se diría en inglés hablando un poco tosco, get out. Sal de aquí. Es lo normal, ¿verdad? Si no lo conocemos. ¿Mm? ¿Fue un profeta verdadero? ¿Fue un profeta falso? ¿Estaba inventando la historia o no? Un nuevo profeta se le aparece. Un nuevo ángel se le aparece. Un ángel que no menciona la Biblia. Obvio, porque no venía a hablar de la Biblia. Venía Moroni a hablar del Evangelio y a presentar su obra, el Libro de Mormón. En esto se diferencia un profeta verdadero de cualquier profeta, mi amigo. De alguien que pueda decir profeta, que solamente te va a hablar de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí está. ¿Qué le costó decir a José Smith? Hey, se me apareció Adán y me dijo que había un libro, unas planchas en el Cerro Cumora. Se me apareció el mismo Abraham. Sí, ellos se me aparecieron. No. ¿Tú te imaginas que se te aparece Moroni? Si ni lo conoces, ni sabes, ni has escuchado de él. ¿Cómo te llamas? Moroni. Espérate, ¿en qué parte de la Biblia estás? No estoy en la Biblia. Esto era toda una novedad, mi amigo. Así actúa el Señor con su iglesia. En el versículo 5 dice las llaves de los anales del palo de Efraín. Lo voy a marcar y se está marcando allí. Las llaves de los anales del palo de Efraín. ¿Por qué las escrituras llaman al libro de Mormón el palo de Efraín? Vamos a escudriñar un poquito porque si no lo dejamos en el aire esto. Como hemos leído el libro de Mormón, sabemos que Lehi descendió ¿de quién? De Manasés. Esto ya lo hemos mencionado en el libro de Mormón y si quieres verificarlo está en Alma capítulo 10 versículo 3. Ojo, una vez más, Lehi no desciende de Efraín, desciende de Manasés. ¿Y quién desciende de Efraín? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué se dice que el libro de Mormón es el palo de Efraín? Debería decir del palo de Manasés, ¿verdad? La probable respuesta es que la familia de Lehi era de Manasés, pero también vimos que la familia de Ismael era de Efraín. ¿Te acuerdas quién es Ismael? Pues el consuegro de Lehi, el que tenía las hijas, con los que se casaron los hijos de Lehi. Él descendía de la tribu de Efraín. Las hijas de Ismael se casan con los hijos de Lehi y supuestamente Ismael también tenía hijos que era de la tribu de Efraín. Por lo que al final los que quedan son los lamanitas, que en su mayoría son los hijos o descendientes de Ismael, es decir, la tribu de Efraín. Es por ello que el libro de Mormón se le llama el palo de Efraín. También dicen que es un decir, porque tanto Manasés como Efraín son hijos de José, y es lo mismo. Entonces es por eso que lleva el título de el palo de Efraín. Luego en el versículo 6 habla de Elías. Debemos saber que Elías es un título aplicado a muchos profetas que tienen asignaciones específicas para restaurar lo que se perdió. El Elías en estos versículos es el ángel que visitó a Zacarías. Sí, ¿recuerdas a Zacarías? El del Nuevo Testamento, el padre de Juan el Bautista.
y le informó a Zacarías que él y su esposa Elizabeth tendrían un hijo. En ese momento el ángel se llamó Gabriel, según el libro de Lucas, en el capítulo 1. Más adelante José Smith identificó a Gabriel como el antiguo profeta Noé. ¿Cuál Noé, hermano? ¿El del arca? Sí, el mismo. ¿Y por qué Noé? Porque Noé es el profeta al que se le han entregado las llaves para llevar a cabo la restauración de todas las cosas. José Smith explicó el sacerdocio que poseía Noé diciendo: el sacerdocio fue dado primero a Adán, luego a Noé, que es Gabriel. Él es el siguiente en autoridad a Adán en el sacerdocio. Fue llamado por Dios a este oficio y fue el padre de todos los que viven en este día. Y a él se le dio el dominio. Estos hombres tenían primero las llaves en la tierra y luego en el cielo. ¿Qué tal doctrina que estamos aprendiendo, verdad? Hermano, ¿y dónde dice eso? Enseñanzas de José Smith, página 157. También les menciona que Juan el Bautista ha sido enviado como preparación en el sacerdocio de Aarón. En el versículo 9 también menciona que en esa reunión estará Elías el profeta y luego menciona que muchos grandes profetas estarán presentes. Por cierto, que no podía faltar el gran Miguel o Adán, dice el versículo 11, y tampoco la primera presidencia de la iglesia Pedro, Santiago y Juan, dice el versículo 12. A esta fecha ya habían recibido el sacerdocio de Melquisedec, que ya lo he contado. Poco a poco José y Oliver tendrían todas las llaves para restaurar la iglesia. Una reunión VIP o VIP, como llamaríamos en estos tiempos, solo los más grandes, los que han trabajado en el reino. ¿Te imaginas esa reunión, todos sentados en la mesa? A la cabeza, obvio, que Jesucristo liderando a los grandes que han participado en el reino. Quizás nos imaginamos viejitos a todos, pero imagínate también a todos en una edad joven y sin achaques y sin arrugas. No creas que tú vas a estar joven, ¿ah? Y ellos viejitos. Imagínate ver a Noé o a Pedro. Hola, Pedro. Y que te dé un fuerte apretón de manos. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás? Que pronuncie tu nombre. A esa reunión con que nos digan para servir a estos grandes, yo me conformaría. Sería un gran honor para mí. Seamos sinceros que para estar sentados en esa mesa tenemos que hacer muchísimas obras en el reino. Y nosotros todavía no lo hacemos. El versículo 13 también dice del cumplimiento de los tiempos y nosotros vivimos en este tiempo del cumplimiento ya de los tiempos porque vivimos en la última dispensación. Para ello tenemos que estar preparados, necesitamos llevar la armadura de Dios, dice el versículo 15, para protegernos en las batallas espirituales contra la tentación y la adversidad, dice el versículo 15. No te rindas, no te desanimes, no decaigas. Tus problemas pasarán, ejerce tu fe, mi buen amigo o amiga. Que tu fe sea fuerte. Tú eres fuerte si estás si estás pasando dificultades, recuerda que pasarán y no estás sola. Ponte la armadura de Dios. Con respecto a resistir el día malo, el presidente Hinckley, presidente de la iglesia, dijo lo siguiente. Lo voy a leer. Eso está en la revista Insight, que es en inglés. En español también lo puedes encontrar en la revista Leona. Eso lo mencionó, se traduce su mensaje: no dejes caer la pelota. Él solo habló en el año 94 más o menos. El adversario, dice el presidente Hinckley, el adversario es inteligente y muy sutil. Habla con una voz seductora de cosas fascinantes y atractivas. No podemos permitirnos bajar la guardia, no podemos permitirnos dejar caer la pelota. No tenemos que correr por el camino equivocado. El camino correcto es simple, significa seguir el programa de la iglesia. Llevar a nuestras vidas los principios del Evangelio y nunca perder de vista lo que se espera de nosotros como hijos de Dios con una gran herencia y un potencial maravilloso y eterno. Fin de la cita. En el versículo 16 también nos dice que seamos firmes, sabemos que este mundo vivimos con la violencia, la inmoralidad, la suciedad, la guerra y otros males de la vida moderna y esto nos puede llevar a una tendencia a desanimarnos muchas veces. Pero los líderes siempre nos han dicho que no nos rindamos, porque el Evangelio de Jesucristo tiene respuestas a todos estos problemas. Y nosotros tenemos la responsabilidad y el encargo de mantenernos firmes
Así que disfrutemos de la juventud. Pero pongámonos todos, la armadura de Dios y resistamos aquellas cosas del mundo que destruirán nuestro testimonio y la oportunidad de realizar una gran obra aquí. Hermano, ¿estás seguro lo que está diciendo? ¿Que disfrutemos nuestra juventud? Así es. Debemos disfrutar la vida, pero no como el mundo cree. Esto me hace acordar cuando a una señora mayor le preguntaron cómo había sido su juventud y dijo, uy, si les contara. Yo sí disfruté mi juventud. Y luego le preguntaron si le gustaría volver a repetir esa vida y dijo, no, 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 ya he cambiado. No me gustaría repetir ahora, porque ya soy diferente. Si es así, mi amigo, esa juventud no se pide que llevemos. Si una vida con una juventud que no nos sintamos orgullosos y que nuestros hijos no nos gustaría que lo hagan o lo lleven, no debemos hacerla. Seamos optimistas, el mundo puede estar en caos, pero un santo de los últimos días debe vivir feliz sabiendo que seguimos firmes. ¿Y cómo puedo ser firme? El versículo 17 lo dice, tomando el escudo de la fe. La fe en el Señor Jesucristo te prepara para lo que la vida te traiga y tenemos que prepararnos, tenemos que estar siempre preparados. Esto me hace acordar a un jovencito que ya estaba a punto de terminar seminarios en sus últimas 4 semanas. Ustedes saben que seminarios en la iglesia se estudia 4 años. Bueno, este jovencito ya estaba a punto de terminar y dijo, por fin se termina seminarios. Ya no me levantaré temprano, a lo que su padre le dijo, bueno, ahora ya no llevarás seminario, pero sí llevarás institutos. El jovencito dijo, bueno, ya soy adulto, así que decido que no llevaré institutos. Ha sido un trabajo de 4 años de estudios, así que no más. El padre le dijo, por 4 años has aprendido a fortalecer tu fe en el Señor Jesucristo y te ha preparado para lo que la vida te traiga. Y ahora que vas a salir al mundo, ¿vas a dejar de prepararte? ¿No te parece una locura? Ahora es más cuando necesitas esa preparación y que tu fe sea fuerte. Toma el escudo de la fe para que apagues los dardos encendidos de los malvados. Más bien ahora veremos cuándo fuerte es tu escudo de fe, mi querido hijo. Y ese es el consejo que nuestros hijos viajen protegidos en el viaje de la vida. Que sepan que juntos hemos construido el escudo de fe y que ahora les toca a ellos seguir fortaleciéndolo y cubrirse del mundo caótico que recibirán muchos dardos encendidos que tienen que tomar buenas decisiones, que tienen que levantar la voz de la verdad, la voz del Evangelio, que tienen que estar en contra de todo lo malo, de todo lo pervertido, pero tienen que saber que ellos pueden protegerse con el escudo de la fe. Enseñemos eso. Las decisiones que tomarán les harán tambalear, pero tienen que ser firmes para que el yelmo de la salvación esté con ellos. Por ejemplo, voy a salirme un poco del tema, pero vale el ejemplo que voy a dar. A veces van a haber decisiones que nuestros jóvenes, ya solos, adultos, solos en el mundo, tienen que tomar. Decisiones de estar a favor o en contra, por ejemplo, del homosexualismo. El mundo lo pintará de diferentes colores y lo hará parecer interesante y bueno. Es ahí donde ellos tendrán que saber tomar decisiones. Un ejemplo de ello es cuando se pregunta cómo debe andar vestida una mujer en la calle, por ejemplo. Si debe andar vestida con ropa indecente, porque existe la libertad de vestirse como uno desea, o si se debe cuidar porque sabe que puede sufrir violaciones, manoseos, agravios, etc. Siempre hay ese tipo de preguntas, ¿te has dado cuenta? Donde siempre hay diversas opiniones y una jovencita quizás no sabe qué decisión tomar. Es verdad que debe haber libertad para vestirse como uno desea. Estoy hablando del mundo. Dice así. Es verdad que una mujer puede vestirse como ella quiera y el varón no tiene por qué violentarla o tocarla. Eso sería en un mundo pues civilizado. Pero sabemos que nuestras ciudades no son civilizadas y por lo tanto siempre va a haber alguien que se aproveche. La van a tocar, la pueden violar, la pueden manosear y muchos agravios más. Por lo tanto, es mejor que la mujer ande vestida decente para que no sufra ningún malestar.
Y una joven santo de los últimos días, con mayor razón, debe saber cómo vestirse. Tiene que saber cuidar su escudo de la fe. Así termina, mi amigo, la sección 27. En esta sección hemos aprendido algo que dijo el elder Bruce R. McConkie. Y él dijo lo siguiente: el sacramento, que es la Santa Cena, nos debe llevar al Calvario, a recordar el sacrificio perfecto del Salvador. Fin de la cita. Cada vez que participamos de la Santa Cena, ¿piensas en ello o te distraes? El milenio, mi amigo, traerá una gran reunión de los siervos de Dios, de todas las dispensaciones, confirmando el plan divino de redención. Sucederá y nosotros debemos estar preparados para ese día. Yo me contentaría con que sea estar a lo lejos mirándolo. Pero sí, mi amigo, me gustaría por lo menos estar cerca. Y ojalá que todos estemos ahí. Ojalá. Entramos a la sección 28. Doctrina y Convenios 28 marca la primera crisis eclesiástica en esta joven iglesia. El conflicto se centró en una pregunta sencilla. En una iglesia en la que cualquiera puede recibir revelación, porque así lo había dicho el profeta José Smith, ¿quién tiene el derecho de recibir revelación para toda la iglesia? Esa pregunta la hago en este momento. ¿Quién tiene derecho a recibir revelación? La respuesta puede ser complicada si no conocemos. Es más, a veces decimos, yo haría esto si fuese líder. Esto estaría bien. Lo que hace el líder no está bien. ¿Quién tiene o puede recibir revelación? Entonces, te cuento lo sucedido para entender la historia. Al acercarse a la segunda conferencia de la iglesia que se realizaría en septiembre de 1830, Hiram Page, que ya lo he mencionado al comienzo, uno de los 8 testigos de las planchas del Libro de Mormón, comenzó a recibir revelaciones por medio de una piedra que él tenía, concernientes a la edificación de Sion, también del orden de la iglesia y muchas más revelaciones, pero que estaban en total desacuerdo con el orden de la casa de Dios, tal como se establece en las Escrituras y en nuestras propias revelaciones posteriores. Newell Knight escribió que Hiram tenía un rollo de papeles lleno de estas revelaciones. Y muchos en la iglesia fueron descarriados por ellas. Entre ellos, toma nota, Oliver Cowdery. Y muchos de la familia Whitmer. José estaba perplejo, pues, pero no por la razón que a veces se supone. Entonces, esta clase o esta sección se titula: no has de mandar al que te es por cabeza. Es por eso que esta sección es dada en septiembre de 1830 y tenía que haber un orden. Y se tenía que hablar de eso. Las primeras señales de problemas aparecieron en las semanas posteriores a la aceptación de la doctrina de la sección 20 por parte de la iglesia, que se llamaba los artículos y convenios de la sección 20. Fueron recibidos por la voz unánime de toda la congregación en una conferencia de la iglesia. Eso ya lo hemos visto. Pero como ya lo vimos, unas semanas más tarde, Oliver Cowdery, el que vemos en la foto del lado izquierdo, le envió una carta a José Smith, ordenándole al profeta que cambiara parte del documento. Oliver se opuso a la declaración que había dado el profeta en los artículos y convenios de que antes del bautismo un candidato debe manifestar verdaderamente por sus obras que ha recibido el don de Cristo para la remisión de sus pecados. Eso lo dice Doctrina y Convenios 20:37. No le gustó a Oliver Cowdery. Y le dice, retráctate de eso. Oliver le escribió a José diciendo, te mando en el nombre de Dios que borres esas palabras, para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros. Preocupado, José le respondió a Oliver preguntándole, ¿con qué autoridad se atribuía el mandato de ordenarme que alterara, borrara, agregara o quitara algo de una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso? Eso es lo que le responde José. Entonces empieza a haber rivalidad, que ya lo había mencionado. ¿Se acuerdan? Ya lo había mencionado. Luego José viajó a Fayette,
donde Oliver se estaba quedando con la familia Widmer para hablar del asunto. Con la ayuda de Christian Widmer, uno de los hermanos de los Widmer, José persuadió a Oliver y a los Widmer, porque todos los Widmer estaban a favor de Oliver Cowdery. Hay que recordar que ya empieza la familiaridad, entonces obviamente entre familias se apoyan. José persuadió a Oliver y a los Widmer a ceder en sus esfuerzos por cambiar el documento. Sin embargo, José señaló que no fue sin trabajo y perseverancia que pude convencer a cualquiera de ellos para que razonaran con calma sobre el tema. Eso dice en José Smith Historia, por si acaso. Entonces, él hace mucho esfuerzo por decirles, hey, se están equivocando. Unos meses después, en septiembre de 1830, surgió un segundo desafío, esta vez de la familia Widmer con el liderazgo de José Smith. Otra vez los Widmer. José y M. Smith se habían mudado de Harmony, Pensilvania, a Fayette, Nueva York. Al llegar descubrieron que Hiram Page, que es el que está a la derecha, cuñado de los Widmer, obviamente se había casado con una de las hermanas de los Widmer, y otra de las hermanas de los Widmer estaba con Oliver Cowdery, que ya lo he mencionado también. Entonces ahí como que queda la familia, pues, ¿no? Cuñado de los Widmer era Hiram Page, y también fue uno de los 8 testigos del libro de Mormón, pues, ¿no? De las planchas de oro. Él había obtenido cierta piedra por medio de la cual había obtenido ciertas revelaciones. No conocemos el contenido de estas revelaciones, pues. Pero José Smith escribió más tarde que Hiram Page había recibido 2 revelaciones concernientes a la edificación de Sion y el orden de la iglesia, y que las revelaciones estaban en total desacuerdo con el orden de la casa de Dios, tal como se establece en el Nuevo Testamento, así como en nuestras últimas revelaciones, dijo José Smith. Fin de la cita, eso lo encontramos en José Smith Historia, en el volumen 1, en la página 53-54. Los problemas empiezan. Hiram Page sugirió que estas revelaciones eran vinculantes para toda la iglesia. Ahora, presta atención. Emer Harris, ¿quién era Emer Harris? ¿Te acuerdas? Emer Harris, hermano de Martin Harris, otro de los primeros miembros de la iglesia, recordó. El hermano Hiram Page sacó de la tierra una piedra negra y la puso en su bolsillo. Cuando llegó a casa la miró. Contenía una oración escrita a mano que le correspondía. Tan pronto como escribía una oración, otra aparecía en la piedra, hasta que escribió 16 páginas. Fin de la cita. 16 páginas en una piedra que aparecía escrita. ¿Tú te imaginas que tengas una piedra y que aparezca? ¿Qué vas a hacer? ¿Creer o no? Interesante, ¿verdad? Interesante. Es decir, a través de una piedra Hiram Page podía recibir revelación, tal como vemos en la imagen de la izquierda. Después de consultar con otros miembros de la iglesia, el profeta decidió resolver el asunto de una conferencia que se había programado para el 1 de septiembre. Más tarde el profeta escribió: pensé que sería prudente no hacer mucho más que conversar con los hermanos sobre el tema hasta que llegue la conferencia. Sin embargo, al descubrir que muchos, especialmente la familia Widmer y Oliver, mi consejero, creían mucho en las cosas que se expresaban junto a esta piedra, pensamos que sería mejor preguntar al Señor sobre un asunto tan importante. Y antes de que se convocara la conferencia, recibimos lo siguiente. La sección 28. Fin de la cita. Newell Knight, que ya lo mencioné en la sección anterior, dijo lo siguiente: alrededor del último agosto de 1830, probablemente a mediados de septiembre, en la historia de la iglesia, dice él, llevé mi equipo y mi carro a Harmony para trasladar a José y a su familia a Fayette, Nueva York. Después de arreglar mis asuntos en casa, me dirigí de nuevo a Fayette para asistir a nuestra segunda conferencia, que había sido designada para celebrarse en casa del padre Widmer, de papá Widmer, donde José residía entonces. A mi llegada encontré al hermano José en gran angustia mental a causa de Hiram Page, que había conseguido levantar algunas disensiones de sentimiento entre los hermanos al dar revelaciones concernientes al gobierno de la iglesia y otros asuntos que afirmaba haber recibido por medio de una piedra que poseía. Tenía un buen rollo de papeles lleno de estas revelaciones, y muchos en la iglesia se dejaron llevar por ellas. Incluso Oliver Cowdery, tal como vemos la imagen de la derecha,
y la familia Whitmer les habían prestado atención, aunque estaban en contradicción con el Nuevo Testamento y las revelaciones de estos últimos días. José estaba perplejo. Apenas sabía cómo cumplir con esta nueva exigencia. Esa noche ocupé la misma habitación que él y la mayor parte de la noche la pasé orando y suplicando. Fin de la cita. ¿Y qué dijo José Smith? Veamos lo que dijo. Como se había designado una reunión de la conferencia para el 26 de septiembre, pensé que era prudente no hacer mucho más que conversar con los hermanos sobre el tema hasta que la conferencia se reuniera. Encontrando, sin embargo, que muchos, especialmente la familia Whitmer y Oliver Cowdery, creían mucho en las cosas establecidas por esta piedra. Pensamos que lo mejor era preguntar al Señor sobre un asunto tan importante. Fin de la cita. Debemos saber, toma nota mi amigo, que la piedra vidente de Hiram Page no era el problema. Eso no es el problema. Las revelaciones y enseñanzas personales de José alentaron a otros a usar sus dones espirituales, incluso cuando esos dones involucraban objetos videntes. Si Hiram Page hubiera recibido revelación real por medio de su piedra acerca de cómo ser un mejor esposo, no habría habido ningún problema. El problema era que las revelaciones de Hiram Page estaban totalmente en desacuerdo con el orden de la casa de Dios. Él era un maestro en el sacerdocio arónico. No había sido designado por los siervos autorizados de Dios, ni sostenido por el consentimiento común de los santos. Para recibir revelaciones y mandamientos sobre asuntos que involucraban a todos los santos, José pasó la mayor parte de una noche sin dormir buscando y recibiendo la sección 28 en oración. Su historia dice: pensamos que sería mejor preguntar al Señor sobre un asunto tan importante. No era el problema la piedra. ¿Qué era el problema? Lo que decía la piedra. Y la piedra hablaba de toda la iglesia. Hiram Page no había sido llamado para ser profeta porque había un profeta. ¿Ves la diferencia? Tú puedes tener una piedra de repente, mi amigo, y recibir revelaciones. Siempre y cuando esas revelaciones sean para ti y tu familia, está muy bien. Pero si esas revelaciones ya van sobre otras personas, otras familias, otra o toda la iglesia, ya hay problemas. Creo que eso debemos tenerlo claro. Hemos hablado de Hiram Page, pero ¿quién es? Bueno, vemos su foto y su lápida también. Hiram Page comenzó con una curiosa, pequeña y plana piedra que llevaba en una cadena alrededor de su cuello. Creía que la piedra tenía poderes especiales y la usaba para buscar inspiración. Por tonta que parezca la práctica ahora, Hiram vivió en una época en la que muchos cristianos devotos creían en el uso de objetos como rocas y ramas de árboles para adivinar verdades ocultas o para aprender la voluntad de Dios. La superstición popular apoyaba la afirmación de Hiram de tener un don espiritual que le permitía usar su piedra como inspiración, haciendo lo que algunos comentaran sus supuestos dones. Claro, ahora nos sorprendemos de esto, ¿verdad? Pero no nos sorprendemos que hay muchísima gente que tiene amuletos en casa. Que tiene su pata de conejo, su herradura. Mucha gente que reza santos que tienen en casa. Muchos tienen cadenas que le dio su mamá o papá y que cuando se lo ponen creen que tienen poderes. Muchos besan esas cadenas o amuletos como señal que de arriba les ayuda a sus seres queridos. De eso no nos sorprendemos, ¿verdad? Estamos en 1830, mi amigo. Y sí nos sorprendemos de Hiram Page con su piedra. De él sí, pero de ahora, no, pero hermano, es una cadenita que le dejó su papá a su mamá. Y mira al cielo porque le da poder. Bueno, pues. ¿Qué más sabemos de Hiram Page? Que pasó sus primeros años aprendiendo medicina popular como preparación para una carrera como médico. No llegó a ser médico. Sus viajes lo llevaron a Fayette, Nueva York, donde conoció a la familia de Peter Whitmer, papá. En noviembre de 1825 se casó con la hija de Peter Whitmer, Catherine, e hizo su nuevo hogar con los Whitmer. A través de su asociación con la familia Whitmer, conoció a Oliver Cowdery y al profeta José Smith. Hiram
se convirtió en un ávido partidario del joven profeta y fue invitado a ser uno de los 8 testigos de las planchas de oro. Por el resto de su vida testificó que había visto las planchas en las que José Smith tradujo el libro de Mormón. Es decir, es un testigo más una vez más. ¿Por qué los que critican de José Smith o del libro de Mormón no critican de sus testigos? Son 11 testigos en total que vieron las planchas. 11 personas, mi amigo, es bastante. Mi hermano, 11 personas vieron las planchas de oro. ¿Sigues dudando que el libro de Mormón sea falso? O sea, una invención de José Smith. ¿Sigues dudando? A estas alturas creo que he mencionado muchísimos detalles para saber que es verdadero y que José Smith es un profeta verdadero. Hiram se enteró del Urim y Tumim y el papel que jugó en la traducción del libro Mormón. Sabía que José poseía una piedra vidente y la usó en su llamado profético. Hiram también asumió de su propio don de evidencia, ejercido a través de la piedra que llevaba alrededor de su cuello, y creyó que era de origen divino, así que continuó usando su piedra como fuente de inspiración, incluso después de unirse a la iglesia. Antes de la conferencia de la Iglesia en septiembre de 1830, Oliver Cowdery y los Whitmer se interesaron en el supuesto don espiritual de Hiram y lo animaron a usar su piedra para buscar información sobre Sion y el gobierno de la Iglesia. Y la pregunta que hice al inicio es, en una iglesia en la que cualquiera puede recibir revelación, ¿quién tiene el derecho de recibir revelación para toda la iglesia? Todos podemos recibir revelación si es para nuestro dominio, es decir, para nosotros o para los que presidimos, mas no así para la iglesia. Si nosotros fuésemos líder de una organización o de un barrio o de una estaca o de un área, la revelación es de ese nivel. Pero si no somos líderes, no podemos recibir revelación para esos cargos. Es decir, se recibe revelación para lo que nosotros presidimos, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar. No para la iglesia que no presidimos. Creo que con eso se responde. Ahora, vamos a analizar la sección 28. El Señor había o habla por medio del primer elder de su iglesia. Al segundo elder, una cuestión de orden. ¿Quién es el segundo elder? Que se está marcando en el versículo 1. Aclarando el papel de Oliver de enseñar las revelaciones dadas a José. Debemos saber que como José no pudo estar en todos los lugares en todo momento, necesita otros oficiales de la iglesia que puedan presidir y ejercer buen juicio, pues, ¿no? Desafortunadamente, Oliver cree en algunas de las revelaciones de Hiram. Es comprensible que la iglesia sea joven y que los miembros no entiendan bien el orden del cielo, pero José aún no puede confiar en Oliver para mantener las cosas bajo control. La incapacidad de Oliver para discernir espiritualmente las revelaciones de Hiram como una falsificación y un fraude debe haber sido decepcionante para el profeta, sobre todo porque Oliver reprendió al profeta por no aceptar lo que Hiram Page había dado. Ahora, si no ha quedado claro, el versículo 2 lo dice. Nadie será nombrado para recibir revelaciones en esta iglesia sino José Smith. La primera presidencia, mi amigo, en 1978, dijo, cuando las visiones, los sueños, las lenguas, las profecías, las impresiones o cualquier otro don extraordinario de inspiración transmiten algo que no está en armonía con las revelaciones aceptadas de la Iglesia o que es contrario a las decisiones de sus autoridades constituidas, los santos de los últimos días pueden saber que no es de Dios, por muy plausible que parezca. También deben entender que las direcciones para la guía de la Iglesia vendrán por revelación, a través del que preside, en este caso, José Smith. Todos los miembros fieles tienen derecho a la inspiración del Espíritu Santo para ellos mismos, para sus familias, para aquellos sobre los que han sido designados y ordenados para presidir. Pero todo lo que esté en desacuerdo con lo que viene de Dios a través de la cabeza de la iglesia no debe ser recibido como autoritario o fiable. Tanto en los asuntos seculares como en los espirituales, los santos pueden recibir la guía divina y la revelación que les afecta, pero esto no transmite la autoridad para dirigir a otros y no debe ser aceptado cuando sea contrario a los convenios, la doctrina o la disciplina de la iglesia. Esto lo dijo la primera presidencia en 1978. Fin de la cita.
orden, orden. Marion Romney, también consejero de la primera presidencia, dijo: ahora hermanos, si tenemos en cuenta estas cosas, no nos engañaremos con falsas enseñanzas. Recuerdo que hace años, cuando era obispo, hice que el presidente Grant hablara con nuestro distrito. Después de la reunión lo llevé a casa. En ese momento hubo muchas críticas contra el presidente de la iglesia por un editorial de primera plana. Hablamos de ello. Cuando llegamos a su casa, salí del coche. Estando a mi lado, me puso el brazo sobre el hombro y me dijo: muchacho, siempre vigilas al presidente de la iglesia, y si alguna vez te dice que hagas algo y está mal, y lo haces, el Señor te bendecirá por ello. Entonces, con un brillo en los ojos, dijo: pero no tienes que preocuparte. El Señor nunca dejará que su portavoz engañe al pueblo. Nunca habrá un presidente de esta iglesia que lleve al pueblo por mal camino. Fin de la cita. Yo me uní más o menos en la iglesia en el año 88, 89, 90, 91. Fue mi unión a la iglesia. Desde esa época hasta ahora puedo dar fe y testimonio, mi amigo, que ningún profeta, porque han pasado varios, ningún presidente de la iglesia ha desviado para que nosotros nos vayamos por mal camino, para que su pueblo se vaya por mal camino. Y ya son varios años, y ya son varios profetas. Es mejor seguirlos y seguir sus consejos siempre. El Señor compara a José y a Oliver con Moisés y Aarón. Cuando declaramos a las personas que recién están conociendo la iglesia que José Smith fue un profeta de Dios, los investigadores se asombran a menudo al enterarse que creemos que José Smith fue un tan profeta como Moisés. Los, los mundos cristiano, judío y musulmán no pueden creer que nos atrevamos a hacer una declaración tan descabellada. ¿José Smith, un profeta como Moisés? De ninguna manera. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? Por alguna razón, siempre es más fácil creer en los profetas muertos que en los vivos. Este fenómeno también afectó al Salvador. Jesús dijo: he aquí, más grande que Salomón está aquí. ¿Por qué se han arrepentido de la predicación de Jonás? Y he aquí, más grande que Jonás está aquí. La respuesta judía fue de incredulidad. ¿Eres más grande que nuestro padre Abraham?, preguntaron. Y Jesús respondió: antes que Abraham, yo soy. Juan capítulo 8, versículos 53 y 58. Puedes verificarlo. Fin de la cita. José Smith fue un profeta que recibió revelaciones y mandamientos directamente del Señor. Como Moisés tenía un portavoz, como Moisés que bajó del monte para encontrar a Aarón ayudando a los hijos de Israel a hacer un becerro de oro, José volvió de Harmony para encontrar a Oliver contribuyendo a los conceptos erróneos sobre la piedra de Hiram. ¡Qué decepción se llevó! Como Aarón y los hijos de Israel necesitaban ser corregidos, obviamente que también Oliver y la incipiente iglesia necesitaban ser corregidos. El único que podía proporcionar este liderazgo divino era el profeta. No olvidemos que ambos profetas trataron de llevar al pueblo a la presencia del Señor. Sí, Moisés y José Smith trataron de llevar al pueblo a la presencia del Señor. Ambos profetas querían que el pueblo recibiera la revelación y la profecía. José quería que todos los santos tuvieran el Espíritu del Señor para recibir la revelación y la profecía. José declaró: Dios no le ha revelado nada a José, sino lo que le hará saber a los 12. Y hasta el más pequeño de los santos puede saber todas las cosas tan rápido como pueda soportarlas. Dice Enseñanzas del Profeta José Smith, página 149. Fin de la cita. Si los santos tuvieran el espíritu de revelación y profecía, habrían podido discernir las revelaciones de Hiram por lo que eran. Nada es más perjudicial para los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un falso espíritu, cuando piensan que tienen el espíritu de Dios, dijo José Smith. Fin de la cita. El Señor le dijo a Oliver que él podía hablar o enseñar si es que el Espíritu le indicaba en el versículo 4. Es decir, que tenía que ser partícipe siempre y cuando el Espíritu le inspire. Pero no podía escribir revelaciones para la iglesia ni de dar órdenes a José, dice el versículo 5, los versículos 5 y 6. No has de mandar al que te es por cabeza de la iglesia. El elder Faust, Jensi Faust, que fue apóstol,
y ya falleció, dijo: el profeta José Smith declaró que es contrario a la economía de Dios que cualquier miembro de la iglesia reciba instrucción para aquellos que están en autoridad, es decir, más alto que ellos mismos. Él dijo, el elder James: además, algunos han reclamado dones espirituales más elevados o autoridad fuera de la autoridad establecida del sacerdocio de la iglesia. Dicen que creen en los principios y ordenanzas del Evangelio y aceptan al presidente de la iglesia como administrador legal del mismo, pero afirman que tienen un orden superior que el presidente no tiene. Esto se hace a menudo para justificar una actividad que no está de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. Sin embargo, no puede haber un orden superior, porque el presidente de la iglesia posee y ejerce todas las llaves del reino de Dios en la tierra. El Señor ha dicho del presidente de la iglesia que nadie más será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones si no es a través de él, dijo el presidente Jesse Faust. ¿Dónde lo dijo, hermano? En la revista Insight en mayo del 96, que se llamó La Voz Profética. Puedes verificarlo también. Ahora, vivimos en el año 2025 y como nosotros estamos, la pregunta con esto: ¿cómo estamos nosotros con esto? ¿Cómo estamos con las revelaciones? ¿Entendemos esto? Debemos saber que nuestra creencia en la revelación moderna es importante, pero también hay que tener mucho cuidado porque puede ser el medio de alejar a algunas personas a menos que estén en guardia. Nos damos cuenta que en ningún momento de la historia Satanás tuvo un poder tan grande como el de hoy. Si nos damos cuenta, no hubo ningún momento en el pasado en el que tanta gente creyera en la revelación como hoy día. Pero no olvidemos que Satanás nos tienta donde somos más vulnerables. Engaña a unos pocos haciéndoles creer que los impulsos que vienen de él son revelaciones divinas. Podemos ver que estos falsos profetas son aparentemente tan devotos, tan humildes, tan serios y sinceros que, con la ayuda de Satanás, son capaces de engañar y confundir a muchos otros. Solo aquellos que profesan una creencia en la revelación moderna. Sí, a ellos quieren engañar. Así surgen las herejías. Se destruye la fe de unos de nuestros líderes y Satanás se ríe de sus éxitos. Hay mucha gente tratando de engañar para que crean que el presidente y los líderes de la iglesia han perdido el espíritu de sus llamamientos y han repudiado algunos principios del Evangelio. Esta es una de las formas en que el diablo, sí, mi amigo, Satanás está trabajando de esa manera. A Oliver se le dice que vaya a los lamanitas y predique el Evangelio. Luego se le dice eso. El Señor le indicó que fuera en una misión a los lamanitas o nativos americanos en el oeste, insinuando que las predicciones de Page, solo la ubicación de Sion, eran erróneas, porque Sion estará en las fronteras junto a los lamanitas. De esa manera trata de darle un nuevo giro a la vida y a la misión de Oliver, que vaya a predicar el Evangelio. En el versículo 9 también se dice que no se ha revelado todavía dónde se edificará Sion. ¿Qué había pasado? Bueno, Hiram Page afirmó haber recibido una revelación dando a conocer el lugar donde se construiría la Sion o la ciudad de Sion. Al leer el libro de Mormón en Éter capítulo 13, se descubrió que Sion o la Nueva Jerusalén se construiría sobre este continente. Esta predicción causó algunas especulaciones con los recientes miembros, e Hiram Page se esforzó por resolver la cuestión por medio de la revelación recibida a través de su piedra. Como solo habían pasado unos meses desde la organización de la iglesia, los miembros no se habían enterado de que solo había uno designado por el Señor para recibir revelaciones para la iglesia, y varios otros pensaron que Hiram Page o Oliver Cowdery podían recibir la revelación, al igual que José Smith. Y eso no era así. Oliver Cowdery y los miembros de la familia Whitmer fueron engañados por estas falsas declaraciones de Hiram Page. Esto causó serios problemas y Oliver Cowdery reprendió al profeta por no aceptar lo que Hiram Page había dado. Finalmente el profeta persuadió a Oliver Cowdery de que estas cosas estaban mal, pues. Y más tarde todos los miembros renunciaron a la revelación dada a través de esta piedra. Pero esto no llegó hasta que el Señor le dio a la iglesia la revelación conocida como la sección 28.
Wow. Me quedo pensando y digo, ¿cómo el ser humano puede ser engañado tan fácilmente? Entonces, ¿Oliver debía ir a su misión o no? Sí, pero antes de su misión a Oliver se le asignó visitar a Hiram en privado para decirle que las cosas que ha escrito en esa piedra no son mías y que Satanás le engaña, dice el versículo 11. El Señor no renunció a la revelación personal ni a las piedras videntes. Le recordó a Oliver el orden revelado y le mostró que Hiram estaba fuera de orden. Un principio de la rectitud a menudo descuidado es el arte de la corrección divina. El Señor pretende que estos conflictos se resuelvan en privado, de acuerdo con las Escrituras. No hay necesidad, mi amigo, de exhibición pública, acusaciones embarazosas o dobles sentidos. Es mejor a solas hablarlo y explicarlo, y de esa manera no se hace sentir mal a nadie. ¿Y es lo que predomina en la iglesia? Bueno, el versículo 13 lo dice. Es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la iglesia. Al hablar a Oliver por medio de José, el Señor ilustró el orden en que fluye la revelación para la iglesia. Al contrarrestar la información contenida en la revelación de Page, con detalles precisos acerca de Sion, el Señor llevó a Oliver a la conclusión de que José y no Hiram Page era el verdadero revelador. Al ordenarle a Oliver que le enseñara estos principios a Hiram Page, el Señor los reforzó en la mente de Oliver e ilustró el orden en que la iglesia estaba en acción en momento crítico. Oliver no le quedó más que obedecer la revelación, y después de mucho trabajo, con estos hermanos se convencieron de su error y lo confesaron, renunciando a todas las revelaciones, como si no fueran de Dios. Pero reconocieron que Satanás había inspirado, conspirado para derrocar su creencia en el verdadero plan de salvación. La conferencia de septiembre entonces vino muy cargada, muy fuerte. Resultó ser la más importante en el desarrollo de la iglesia porque se puso orden en una iglesia principiante. Durante la conferencia, José Smith planteó el tema de las revelaciones de Hiram Page y encontró que algunos aún no entendían, pues, cómo la revelación llega a la iglesia. Se enseñó el peligro de las revelaciones conflictivas. José trató el asunto como un principio del gobierno de la iglesia, y al hacerlo enfatizó que todas las cosas deben hacerse en orden y de común acuerdo en la iglesia por la oración de fe. Newell Knight, sí, Newell Knight escribió: fue maravilloso ser testigo de la sabiduría que José demostró en esta ocasión, porque verdaderamente Dios le dio gran sabiduría y poder. Y nadie que lo viera administrar justicia en circunstancias tan difíciles podría dudar que el Señor estaba con él, ya que actuó no con la sabiduría del hombre, sino con la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo vino sobre nosotros y llenó nuestros corazones con un gozo indecible. Después de la discusión, el hermano Page, así como toda la iglesia que estaba presente, renunció a dicha piedra y a todas las cosas relacionadas con ella. Los presentes participaron en el sacramento y en las confirmaciones y ordenaciones con un espíritu de caridad y paz. El acta de la reunión simplemente registra: el hermano José Smith fue designado por la voz de la conferencia para recibir y escribir revelaciones y mandamientos para esta iglesia. Era el único, no había más. La experiencia con las revelaciones de Hiram Page marcó un punto vital, importante en el desarrollo doctrinal de la iglesia. El tema era el gobierno de la iglesia, y esto ha servido a través del tiempo para saber que hay un profeta, porque las falsas revelaciones desafiaban el papel único del profeta ungido. La conferencia estableció un claro precedente en la definición del proceso de revelación y el papel central del profeta como aquel al que se le dieron las llaves de los misterios y las revelaciones. O sea, todo eso fue un formalismo. Sí, porque así lo establecía Dios. Y Hiram Page, pues saca diciendo que él tiene revelaciones. Oye, ¿con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Desde entonces, mi amigo, este principio ha permanecido central en los principios rectores de la iglesia. El Señor Jesucristo
tiene un profeta en la tierra en estos tiempos y sobre este asunto. El profeta dijo más tarde, os informaré que es contrario a la economía de Dios que cualquier miembro de la iglesia o cualquiera reciba instrucciones para los que tienen autoridad, más allá que ellos mismos, porque los principios fundamentales, el gobierno y la doctrina de la iglesia, están investidos con las llaves del reino. Entonces, aprendemos que tenemos orden en la iglesia en este tiempo y todo se hace de común acuerdo, mi amigo. Espero que hayas podido disfrutar esta sección, esta clase. ¿Verdad que estuvo hermosa? Claro, ahora nos parece a nosotros de repente más fácil porque ya se nos ha enseñado, ya está todo, ya está una iglesia de más de 190 años. Entonces es fácil. Claro, nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible? Eso no sería posible. Pero en ese tiempo no, mi amigo. Y es así conforme poco a poco se va dando las revelaciones. Espero que lo hayas disfrutado, como yo lo he disfrutado. Que puedas saber de estos hombres de fe que nos enseñan a nosotros para poder guiarnos y tener una iglesia de orden en estos tiempos. Que podamos, que podamos nosotros seguir disfrutando de las escrituras. Te espero la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.